El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 51-60 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51 Con la retirada del Tesseracto, el núcleo de energía que mantenía el agujero de gusano, el dispositivo en la cima de la torre Stark se atenuó al instante. El vasto agujero de gusano azul pálido que conectaba con el mundo natal de los Chitauri onduló erráticamente y luego, como una bombilla sin energía, se contrajo repentinamente, desapareciendo finalmente en el cielo. El agujero de gusano se había cerrado. El ejército Chitauri, aparentemente consciente de lo que estaba a punto de suceder, ya se había retirado, dejando solo a unos pocos rezagados desafortunados. La invasión parecía terminada. Pero los Vengadores no mostraban rastro de alegría. La mayor crisis persistía. Perder el agujero de gusano significaba perder su única forma posible de desviar la bomba nuclear. Joder. 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 Tony golpeó frenéticamente el dispositivo ahora inutilizado, con la desesperación amenazando con consumirlo. Tony. Cálmate. ¿Hay alguna otra manera? Gritó Steve con ansiedad. El caos y los gritos abajo se intensificaron, la sombra de la muerte se cernía sobre todos. ¿Una solución? Una solución. Tony levantó la cabeza de repente, su máscara se abrió de golpe, revelando un par de ojos inyectados en sangre llenos de desesperación y pensamientos descabellados. Jarvis. ¿Cuánto falta para la bomba nuclear? 4 minutos y 17 segundos, señor. 4 minutos y 17 segundos. Es demasiado tarde para hacer algo. ¿Evacuar? ¿Barrera? Todo es una broma. En ese momento, la mirada de Tony recorrió repentinamente las partículas de energía dorada en el aire que aún no se habían disipado por completo y que estaban siendo recogidas por el culto universal. Una idea extremadamente loca y casi imposible cruzó por su mente como un rayo. Jarvis. Ahora. Máxima autoridad. Hackear todos los sistemas de radiodifusión pública en funcionamiento de Nueva York. Estaciones de televisión, estaciones de radio, altavoces callejeros. Todo. Casi gritó Tony. Señor, ejecutando, autorización parcial concedida. Tony respiró hondo y, con todas sus fuerzas, rugió por el micrófono integrado del traje. Su voz, controlada por Jarvis, resonó al instante por las calles restantes de Nueva York, ahogando el caos y los gritos. Todos en Nueva York. Escuchen. Soy Tony Stark. Iron Man. Su voz era ronca y distorsionada por la ansiedad y el miedo. Lo juro por la familia Stark. Esto no es una broma. Prácticamente rugió. 3 bombas nucleares. Nos atacan. 4 minutos como máximo. Este lugar quedará reducido a escombros. La voz de la radio sumió a la ciudad, ya desesperada, en un silencio sepulcral, y entonces estalló un pánico aún mayor. Pero. Escuchen. La voz de Tony se alzó de nuevo, intentando reprimir el pánico invisible. ¿Quieres vivir? Solo hay una manera. Hizo una pausa y luego, con todas sus fuerzas, gritó una orden que incluso él mismo consideró completamente ridícula. Reza. Reza a Rosen. No importa quién lo conozca. No importa lo que hayas dicho de él antes. Deshazte de todos tus pensamientos. Con todo tu corazón. Ruégale. Ruégale que te salve. Esta es la única esperanza. Jarvis. Cuenta regresiva. Que lo oigan. La fría voz de Jarvis llegó por la radio. Tiempo estimado de impacto de la ojiva nuclear, 110 segundos, 109 segundos, la cuenta regresiva para la muerte era como un toque de difuntos, golpeando el corazón de todos. En la radio, la voz de Tony era casi llorosa e histérica. ¿Me oyes? Ruégale. Es tu único salvador. Sé sincero. Bastardos. Ruégale si quieres vivir. En ese momento, toda la ciencia y la razón se desvanecieron en el aire. Ante la absoluta amenaza de muerte, el instinto más primario de la humanidad, la supervivencia, se impuso. Innumerables ciudadanos supervivientes, ya sea escondidos bajo los escombros, corriendo presas del pánico, incluso algunos soldados, seguían inconsciente y desesperadamente la cuenta atrás de la radio, murmurando para sí mismos o gritando a gritos. Rosen, por favor, sálvanos, quien quiera que seas, salva a mi hijo, no quiero morir. Un sinfín de oraciones, súplicas y confesiones convergían sobre las ruinas de Nueva York, formando un vasto y desesperado torrente espiritual.
En lo alto de la torre Stark, Tony se desplomó de rodillas, con el pelo empapado de sudor. Lo estaba arriesgando todo, incluyendo la reputación de la familia Stark y su propia cordura. Apostaba a que el poder de Rosen estaba ligado a la fe. Apostaba a que Rosen podía percibir esta súplica abrumadora. Apostaba a que Rosen no vería desaparecer a millones de personas en un instante. Sin embargo, el tiempo pasaba. La cuenta atrás de Jarvis en la radio, como los pasos de la muerte, se acercaba implacable. 10, 9, 8, las plegarias de la ciudad se habían convertido en lamentos desesperados. 7, 6, 5, Tony cerró los ojos, temeroso de mirar. 4, 3, 2, 1, justo cuando la ojiva nuclear estaba a punto de impactar la isla de Manhattan, Rosen, sentado en el corazón del santuario omnisciente, abrió los ojos bruscamente. El inmenso poder mágico que emanaba de los cultistas omniscientes resonó con su propia fuente mágica con una intensidad sin precedentes. Simultáneamente, las plegarias desesperadas y la fe por la supervivencia de millones de personas que surgían de todos los rincones de Nueva York, como hilos invisibles, atravesaron el espacio y convergieron a su alrededor, formando las coordenadas de guía más precisas. ¡Qué psicópata! Espetó Rosen en voz baja, aparentemente disgustado con su decisión final. Pero sus movimientos eran firmes. Alzó las manos, como si soportara el peso del mundo. Todos los cultistas, escuchen. Su voz, conectada por la fe, resonó al instante en los corazones de todos los magos. Usen mi poder como fuente, sus corazones como puente, los pensamientos de todos los seres como guía. Desplieguen el esquiline de Nueva York. Máximo alcance. Máxima velocidad. Atraigan al mundo espejo todas las marcas de vida que han rezado. Obedezco al oráculo. Casillas y todos los magos ya estaban preparados. Se transformaron en los nodos de energía más sofisticados, operando frenéticamente. En ese momento, Rosen se convirtió en el núcleo de energía indiscutible. Los cultistas formaron una vasta matriz mágica que cubría toda la ciudad, y las oraciones desesperadas de millones de ciudadanos se convirtieron en faros que localizaron con precisión a cada objetivo que necesitaba rescate. Esto requería niveles de energía inimaginables y una precisión de control inimaginable. Hasta el más mínimo error sería catastrófico. Por suerte, la energía de Rosen era ilimitada, y por fortuna, los magos de Camartage eran escasos. Zumbido. Un círculo mágico inmensamente grande e increíblemente complejo, que casi cubría todo el cielo sobre Manhattan, se iluminó de repente. El resplandor dorado incluso eclipsó brevemente la luz destructiva de una explosión nuclear. Un milagro había ocurrido. Justo antes de que la onda expansiva y el calor de la explosión nuclear estuvieran a punto de consumirlo todo, una luz mágica envolvió la ciudad. Innumerables figuras rezando se volvieron borrosas e ilusorias al instante, como si las borraran del mundo real poco a poco. Al instante siguiente, la fuerza destructiva estalló por completo. Llamas, ondas expansivas y radiación rugieron, transformando Manhattan en un purgatorio, un verdadero purgatorio. Los rascacielos se derrumbaron, la tierra se derritió y toda la creación fue aniquilada por el poder más puro. Sin embargo, cuando el frenesí destructivo se calmó ligeramente, entre el polvo y las llamas, las calles que deberían haber estado llenas de cadáveres y ruinas ahora estaban vacías. Innumerables personas, en el instante previo a la explosión nuclear, se desvanecieron en el aire. De forma increíble, fueron arrastradas colectivamente a un mundo espejo que se superponía con la realidad, pero era absolutamente seguro. Sin embargo, solo la mitad de los ciudadanos que habían ofrecido oraciones sinceras en los momentos finales lograron ser evacuados. La otra mitad, aquellos que se negaron a creer, a rezar, ellos, junto con la verdadera Nueva York, quedaron reducidos a cenizas en la explosión nuclear. El verdadero Manhattan se había convertido en un lugar muerto. En el mundo espejo, Manhattan se llenó del silencio sepulcral y la perplejidad de los supervivientes. Millones de personas permanecieron paralizadas en las calles intactas del mundo espejo, contemplando la destrucción infernal reflejada a través de la barrera mágica, sin palabras durante un largo rato. Habían sobrevivido. De una forma que no podían comprender, habían sobrevivido. En lo alto de la torre Stark, los Vengadores también fueron arrastrados al mundo espejo. Observaron con la mirada perdida la transformación de su entorno, a los desconcertados supervivientes abajo, a las llamas abrasadoras que lo consumían todo, una compleja red de emociones los invadió. Tony se desplomó en el suelo, murmurando para sí mismo. De verdad funcionó.
Mundo Espejo, Nueva York. El silencio sepulcral se prolongó un largo rato, roto solo por la respiración agitada y los sollozos contenidos de los supervivientes. Seguían vivos. La mitad había sobrevivido. Una mezcla indescriptible de emociones invadió a la multitud. Alivio, miedo, tristeza y un desconcierto abrumador. Los Vengadores estaban igualmente abrumados por la conmoción. Todos estaban presentes. Incluso el Capitán América, Steve Rogers, quien más despreciaba a Rosen, permanecía aturdido, contemplando la tierra que se extendía más allá. Tenía los ojos hundidos, como si aún no se hubiera recuperado de la serie de golpes. Pero en ese momento, nadie tenía la energía para considerar su estado mental. Pepper. El traje de Tony Stark, bajo el control de Jarvis, trajo a Pepper Potts, quien estaba lejos, en la zona segura, pero se había acercado por extrema preocupación, al reino. Tony la abrazó con fuerza. Ambos permanecieron en silencio, concentrados en la presencia del otro, confirmando que esto no era una pesadilla. Dios mío, murmuró Clint para sí mismo, tocándose el brazo instintivamente para asegurarse de que estaba intacto. ¿De verdad, sobrevivimos? ¿Cómo demonios lo hicimos? Natasha estaba relativamente tranquila, pero su mirada hacia Tony también estaba llena de incredulidad. Tony, ¿cómo se te ocurrió rezarle a ese Rosen? ¿Y, de verdad funcionó? Esto es, una locura. Incluso la experimentada Viuda Negra descubrió que lo que acababa de suceder superaba su comprensión. Todos los ojos estaban puestos en Tony. Tony respiró hondo y soltó a Pepper, pero aún le apretaba la mano con fuerza. Su rostro reflejaba un cansancio y un miedo extremos. No es científico, pero no está exento de rastros. Tony señaló su armadura. Desde que Rosen mostró por primera vez poderes extraordinarios en el hospital, le he pedido a Jarvis que recopile y analice sus señales de energía. Su poder es absurdamente fuerte, pero no hay una fuente externa de energía clara, lo que viola la ley de conservación de la energía. Hasta hoy, cuando recibió ese enorme rayo de luz dorado, Jarvis detectó fluctuaciones del espectro mental anormalmente altas. No es solo energía pura, está mezclada con una enorme cantidad de fluctuaciones mentales altamente unificadas. Tony habló más rápido. Esto me hace pensar. Su sistema de poder podría no ser la energía física que conocemos, sino más bien, algún tipo de poder divino basado en la fe y el espíritu. Los creyentes dan fe y él devuelve el poder, o viceversa. Así que te arriesgaste y les pediste a todos que le rezaran, lo que equivale a proporcionarle una enorme cantidad de combustible para la fe en poco tiempo. El Dr. Bruce Banner se empujó las gafas rotas, intentando comprender este fenómeno metafísico con lógica científica. Correcto. Chasqueó los dedos. ¿Cómo su poder podría estar relacionado con esto, ya sea impulsado por Dios ama al mundo o por un deseo instintivo de más combustible? Tenían motivos para actuar. Esta era nuestra única, teóricamente posible, posibilidad de supervivencia. Al oír esto, los rostros de todos se iluminaron de comprensión y asombro. Aunque todavía sonaba fantástico, era la única explicación lógica para el milagroso rescate. Sin embargo, Tony añadió en silencio la otra mitad de la razón por la que no había hablado. Había hecho que Jarvis investigara a fondo a Rosen. Los registros demostraban que antes de su deserción de Shield, la vida de Rosen era impecable, incluso, demasiado buena. Un joven chino que vivía en los barrios bajos de Brooklyn, con padres huérfanos, crió solo a su hermana gravemente enferma, realizando múltiples trabajos esporádicos, pero nunca había estado involucrado en drogas, grupos violentos ni siquiera tenía antecedentes por hurtos menores. En ese entorno, alguien que se empeñaba en criar a un familiar enfermo como un pozo sin fondo, pero que aún mantenía ese nivel de inocencia, no era una buena persona común y corriente. Era un santo. Recuerden, esto podría ocurrir en los barrios bajos de Estados Unidos, donde el consumo de drogas y las bandas de narcotraficantes están descontrolados. Tony no solo apostaba por la necesidad de Rosen de alimento de fe, sino que, en el fondo, apostaba porque Rosen quizás aún conservaba un ápice de bondad. Apostaba a que no podría ver desaparecer a millones de personas en un instante. Claro, no lo diría en voz alta. Sería muy poco propio de Iron Man. Estúpido. Superficial. En ese momento, un grito gélido interrumpió los pensamientos de todos. Varios portales dorados se abrieron a un lado, y un grupo de magos de alto rango del culto universal, liderados por Casillas, salió de ellos. Cada uno de ellos tenía una expresión fría y arrogante, aún con rastros de la fatiga reciente por mantener el enorme círculo mágico. Sin embargo, sus ojos reflejaban una feroz y manifiesta superioridad.
Caecilius recorrió con la mirada a los Vengadores y a la desconcertada multitud, con un tono cargado de condescendencia. ¿Cómo podrían ustedes, mortales, atreverse siquiera a comprender remotamente el poder de mi Dios? Mi Dios, Rosen, es la fuente de todas las cosas, la esencia suprema de la magia. Su poder es ilimitado, mucho más allá del alcance de cualquier superficial intercambio de fe que imaginen. Los magos a su espalda lo imitaron, con palabras llenas de halagos hacia Rosen y desprecio hacia los Vengadores. Mi Dios interviene únicamente por una compasión infinita por las vidas insignificantes. Es una limosna para sus lamentables últimas oraciones. Deben recordar esta inmensa gracia y cantar mi nombre día y noche. En lugar de atreverse a especular sobre mi poder con sus ridículas ideas. Casillas resopló con frialdad. El oráculo ha hablado. El mundo espejo los protegerá temporalmente, pero la radiación y la contaminación del exterior serán suyas. Seleccionen rápidamente a alguien capaz de tomar las riendas y limpiar todo. Solo somos responsables de rescatarlos, no de cuidarlos. Sin esperar la respuesta de los Vengadores, el culto omnisciente abrió el portal de nuevo y se marchó orgulloso, dejando a todos mirándose confundidos. ¿Así que solo están aquí para regañarnos? Bueno, déjenlos en paz. Tony se quedó sin palabras. Solo Thor frunció el ceño, mirando hacia donde habían desaparecido los magos, rascándose su larga cabellera dorada y murmurando para sí mismo en voz baja. Qué extraño, el estilo de las túnicas de esos magos y las fluctuaciones de energía, me resultan familiares, como si los hubiera visto en alguna parte. Pero su cerebro, más adepto al combate que a la memoria, no encontraba la respuesta. Mientras los supervivientes de Nueva York luchaban por contactar con el mundo exterior y afrontar las consecuencias de la explosión nuclear, la comunidad internacional ya había desatado una ola de violencia tremenda. Incluso si las 3 bombas nucleares se hubieran lanzado en su propio territorio, sería un acontecimiento verdaderamente impactante e inocultable. El ambiente en la sala de reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU era de una tensión sin precedentes. Liderados por el representante de una importante potencia oriental, más de la mitad de los Estados miembros de la ONU lanzaron una andanada de críticas y cuestionamientos sin precedentes contra el representante de los Estados Unidos de América. Señor representante. Exclamó la voz del representante de la potencia oriental, transmitida mediante interpretación simultánea, con un eco claro y frío por toda la sala. Acabamos de presenciar un horrendo crimen contra la humanidad. Su gobierno ha utilizado armas nucleares estratégicas contra Nueva York, su ciudad más grande, hogar de millones de civiles inocentes. Esto es una auténtica locura. Una flagrante violación de la seguridad humana. Debemos saberlo. ¿Quién dio esta orden? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué impulsó exactamente la destrucción de sus propios ciudadanos? ¿Qué ocurrió exactamente? Esto constituye una grave violación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y socava la estabilidad estratégica global. Debemos exigir una explicación completa, transparente y detallada a su país. Y exigir responsabilidades a los responsables de la toma de decisiones por crímenes de guerra. Representantes de muchos otros países también hablaron, condenando y cuestionando ferozmente la situación. El miedo y la ira cundieron. Maldita sea, siempre pensé que este tipo estaba loco, pero ahora se ha vuelto loco de verdad. Se inmoló, quién sabe si mañana inmolará a otros. Ahora el tipo alto lidera la carga. ¿Qué más se puede pensar si no se apresura a unirse al grupo? El representante estadounidense sudaba profusamente, evadiendo frenéticamente el tema, ya que su país no le había proporcionado una explicación detallada. En ese momento, cualquier explicación palidecía ante la innegable realidad de la explosión nuclear. La confianza y la reputación moral de la comunidad internacional hacia Estados Unidos se desplomaban. En algún lugar de Washington, después de Cristo, un centro de mando subterráneo ultra secreto, la atmósfera era aún más opresiva que la nube de radiación sobre Nueva York. En una pantalla gigante, imágenes de satélites espías y aviones de reconocimiento de gran altitud se reproducían repetidamente. Un núcleo de Manhattan devastado, con aspecto lunar, lleno de cráteres y carbonizado. Sin embargo, en medio de este silencio absoluto y la devastación, un edificio se alzaba erguido, intacto, como si estuviera bajo un hechizo de inmunidad absoluta. Era un templo pintoresco, casi medieval. El santuario de Nueva York. Los bloques circundantes hacía tiempo que habían quedado reducidos a vidrio fundido y acero retorcido, pero ni un solo ladrillo ni piedra había caído, como si un campo de fuerza invisible lo hubiera repelido todo.
Lo que inquietó aún más a los generales y dignatarios presentes fue que una de las fotos de alta definición, mejorada por una supercomputadora, mostraba claramente a un joven moreno apoyado tranquilamente en la barandilla de la terraza de la torre más alta del santuario, aparentemente jugueteando con un cubo que emitía un tenue resplandor azul. Era su criminal más buscado, el que, en teoría, debería haber sido vaporizado junto con media ciudad de Nueva York en la explosión nuclear. Rosen. Mierda. Maldijo un general de 5 estrellas, golpeando la consola de control con el puño. ¿Qué demonios es este monstruo? 3 pacificadores. Incluso una criatura de silicio debería haber quedado reducida a cenizas. ¿Cómo es posible que siga vivo? ¿Cómo es posible que ese edificio siga ahí? Más que solo vivo, añadió un pálido funcionario civil con voz temblorosa. Según los escáneres de energía residual, hay un campo de energía masivo que rodea ese edificio y que no podemos comprender. Todos los efectos de la explosión nuclear, la onda expansiva, la radiación luminosa, la lluvia radiactiva inicial, la contaminación radiactiva están perfectamente aislados por ese campo de fuerza. Se hizo un silencio sepulcral. ¿Luchar? ¿Qué podrían usar para luchar? El arma de destrucción más poderosa de la humanidad ni siquiera les haría daño. Sería como desinfectar a alta temperatura su puerta. Entonces, ¿por qué alguien tan poderoso se ofendería? El territorio continental estadounidense quedó momentáneamente devastado. ¿Continuar el ataque? ¿Enviar tropas? ¿Cuál es la diferencia entre eso y suicidarse? ¿Quién podía permitirse las consecuencias de provocar al enemigo? ¿No luchar? ¿Simplemente fingir que no pasaba nada? El enemigo claramente albergaba un inmenso resentimiento hacia el gobierno estadounidense y, de hecho, hacia la sociedad estadounidense en su conjunto. Un ser trascendental capaz de resistir explosiones nucleares, poseedor de un poder desconocido e inmenso, y claramente rencoroso, ¿podía simplemente permanecer impasible en las ruinas de Nueva York? Eso fue como dormir con una bomba en la almohada. Quizás, podríamos intentar negociar. ¿Negociar? Sugirió alguien tímidamente. ¿Negociar? ¿Hablar de qué? Objetó alguien de inmediato. ¿Disculparte y decirle que no deberíamos haberlo bombardeado? ¿Y luego qué? ¿Satisfacer todas sus exigencias? ¿Quién sabe qué pedirá? Además, ¿con quién estás hablando? ¿Quieres hablar con ellos, pero te escucharán? ¿O, podríamos buscar, un aliado? ¿Como una gran potencia oriental? ¿Estás loco? ¿Por qué no hablas con Rusia? Un general interrumpió la reunión, furioso. La reunión había llegado a un punto muerto, con interminables discusiones pero sin una solución viable. El pánico y la impotencia se extendieron como una plaga entre los altos mandos. Justo entonces, llegó información urgente. Señor. La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU ha concluido. Más de 40 países, liderados por las principales potencias orientales, han firmado una declaración de condena urgente, que se está difundiendo a nivel mundial. Exigen una explicación inmediata y exhaustiva del incidente de Nueva York y amenazan con llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia para exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones por crímenes de lesa humanidad. Llovía a cántaros. Inmediatamente después, el ministro de Finanzas prácticamente entró corriendo en la sala de conferencias, con el rostro más feo que la muerte. Se acabó. Se acabó todo. Los mercados financieros se han derrumbado por completo. Todas las principales bolsas de Europa y Asia están vendiendo frenéticamente dólares y bonos estadounidenses. El precio del oro se ha disparado un 300%. Algunos flujos de activos extranjeros se han paralizado. La confianza de la comunidad internacional en nosotros ha llegado a su punto más bajo. Todos piensan que somos un país loco que usaría armas nucleares contra civiles. La credibilidad del dólar estadounidense se desploma. Debemos hacerlo de inmediato. De inmediato. Ofrecer una explicación y una resolución que la comunidad internacional pueda aceptar. De lo contrario, en 24 horas, el sistema financiero mundial se enfrentará a una crisis de liquidez sin precedentes. El aire en la sala de conferencias estaba estancado, pero un hombre de mediana edad con uniforme militar golpeó la mesa con calma. Tranquilos todos. Si bien la agitación del mercado financiero es grave, los cimientos de Estados Unidos nunca se han construido sobre el índice del dólar estadounidense. Se puso de pie, recorriendo con la mirada a cada pálido miembro del gabinete presente. Nuestra fuerza militar, nuestra fuerza tecnológica y nuestro sistema de alianzas estratégicas permanecen intactos.
Esta es nuestra oportunidad de deshacernos del peso de la burbuja financiera y reestructurar nuestra estructura económica. El secretario del Tesoro se secó el sudor y replicó. Es fácil decirlo. Un colapso sistémico de la confianza no se puede resolver con portaaviones. Al contrario, intervino repentinamente el asesor de Seguridad Nacional. Ahora es el momento de demostrar fortaleza. Podemos reducir proactivamente nuestro frente financiero sobreextendido y concentrar recursos en fortalecer áreas clave. Hace 30 años, sufrimos una crisis crediticia más grave, pero finalmente confiamos en la innovación tecnológica y la fuerza militar para recuperar el dominio. Lo dice bien, pero ¿cómo explicamos el incidente de Nueva York? ¿Cómo obtenemos resultados? Vamos a dar una conferencia de prensa y decirle al mundo que lanzamos 3 bombas nucleares, pero que no solo no lograron destruir el objetivo, sino que demostraron que el enemigo era un monstruo que ni siquiera las bombas nucleares pueden matar. ¿Y luego pedir perdón al mundo? Rugió Menezón. Todos se miraron desconcertados, incapaces de evitar el silencio. Si Rosen hubiera muerto, podrían haberlo presentado como un sacrificio trágico y necesario. El traidor Rosen se confabuló con extraterrestres, planeando destruir la Tierra. La Gran América dio un paso al frente en un momento crucial, pagando el terrible precio de Nueva York, frustrando finalmente el malvado complot y salvando al mundo. Incluso podrían otorgarse una medalla. El guión ya estaba escrito, esperando la muerte del protagonista. Pero ahora, el protagonista no solo sigue vivo, sino que incluso ha movido un pequeño taburete y se ha sentado sobre las ruinas, observándolos. ¿Quién se atrevería a anunciarlo así? ¿De verdad creen que no van a usar Internet para crear otra nube de hongo? Quizás, podamos intentar otro ángulo. El jefe de gabinete del presidente, un político veterano conocido por su astucia y habilidad para desviar la culpa, habló lentamente, con los ojos brillantes. Todos lo miraban. Nueva York sufrió un ataque nuclear. Es un hecho, innegable. Las enormes bajas, bueno, por ahora, diremos que aún se están contabilizando. Eligió sus palabras con cuidado. Necesitamos que alguien asuma la responsabilidad. Rosen, no podemos hacer nada. Pero debe haber una explicación oficial para este asunto, una que pueda calmar la ira tanto en casa como en el extranjero. Hizo una pausa y bajó la voz. Quizás, podamos atribuir la responsabilidad de la mala decisión a un individuo específico. Por ejemplo, a un alto oficial militar que, abrumado por la desaparición de su hijo en Nueva York, se extralimitó en su autoridad y dio una orden errónea. Su mirada recorrió significativamente a los uniformados presentes. Los rostros de los generales cambiaron de repente. Buscaban un chivo expiatorio. Oh, continuó el personal lentamente, como si hablara del clima, podemos enfatizar que tomamos decisiones extremas basadas en información errónea tras sufrir un poderoso ataque psíquico desconocido y ser engañados. Señalar a las amenazas alienígenas. Minimizar nuestra propia responsabilidad en la toma de decisiones y enfatizar que también somos víctimas. En cuanto a Rosen, respiró hondo. Podemos tomar la iniciativa para mostrarle buena voluntad. Si no recuerdo mal, cuando se emitió la orden de búsqueda, este Rosen fue uno de los nuestros, ¿verdad? Ahora que ha llegado a este punto, tiene rencor, así que desahoguemos. La comunidad internacional está incitando a la opinión pública a que se le juzgue en este asunto. Con la condición de combatir la corrupción, repararemos a un grupo de héroes. Tanto si necesita justicia como si no, la haremos. Al mismo tiempo, hagan todo lo posible para acordonar el área que rodea la ciudad de Nueva York y designarla como zona restringida permanente. No se permite la entrada a medios de comunicación ni a personas ajenas. Dejemos que el tiempo lo cure todo poco a poco. La prioridad más urgente es estabilizar los mercados financieros y restaurar nuestra imagen internacional. Lo que necesitamos es tiempo, no una confrontación continua con un enemigo que no podemos derrotar. El silencio volvió a caer en la sala de reuniones, pero esta vez, con un aire tácito y gélido. Culpar a otros, ocultar la verdad y buscar chivos expiatorios. Esa era su rutina más familiar. Aunque frustrante y descarada, parecía ser la única manera de sobrevivir. ¿Y Rosen, sentado entre las ruinas de Nueva York? No deberían simplemente dejar de pensar en destruirlo. Deberían atenderlo activamente, abrazarlo. De esta manera, podrían asegurar su posición y proteger sus vidas. Cuando el poder personal es incontrolable, cuanto más poderosos y ricos son, más lo temen, especialmente aquellos con la conciencia culpable. Nueva York, la verdadera Nueva York.
Por todas partes había tierra quemada, escombros, esqueletos de metal retorcidos, suelo vitrificado y radiación omnipresente. Un hedor indescriptible flotaba en el aire, el olor a desesperación dejado por el intenso calor que carbonizaba toda la materia orgánica. Esto era una zona prohibida para la vida, un cementerio donde la civilización había sido destrozada por su propia creación más poderosa. Rosen caminaba por este purgatorio. La tenue energía mágica que lo rodeaba lo protegía de la radiación y el calor, pero no podía bloquear el silencio abrumador. Sus botas resonaron contra el suelo vidriado, produciendo un sonido nítido y penetrante en el silencio absoluto. Creyó sentir placer. Las llamas de la venganza eran su única fuente de fuerza, una actitud cautelosa. Había logrado que quienes habían mostrado arrogancia, hipocresía e indiferencia hacia la vida de los demás pagaran un alto precio. Había destruido sus ciudades, quebrantado su fe y resquebrajado los cimientos de su imperio. Pero, ¿por qué solo sentía un vacío en el corazón? No buscó deliberadamente, pero sus sentidos, agudizados varias veces, aún le permitían distinguir los contornos de los restos carbonizados bajo los escombros. Ver los lugares donde se encontraban quienes habían sido completamente vaporizados en el instante de la explosión nuclear, sin dejar rastro alguno. La mitad. Él había salvado a la otra mitad, y personalmente causó o quizás condonó la destrucción de la otra mitad. Tras esas frías cifras se encontraban incontables familias destrozadas, incontables vidas truncadas. A la gran mayoría de ellos nunca los había conocido, simplemente vivían allí, atrapados en este drama de venganza que dirigía contra otro objetivo. Una sensación sofocante le apretaba el corazón. No era arrepentimiento, sino más bien, una inmensa sensación de vacío. Era como si hubiera lanzado un puñetazo poderoso, solo para romper un enorme cristal que reflejaba su propio reflejo distorsionado. Los fragmentos lo cortaron, pero no sabía dónde debía golpear. Caminaba sin rumbo, el tiempo parecía insignificante en aquel lugar mortal. El paisaje circundante era monótono y cruel, la destrucción definitiva traía consigo una extraña sensación de pureza, nada más que muerte. Justo cuando este silencio absoluto y la agitación interior alcanzaban su punto máximo, una voz suave pero familiar, sin previo aviso, resonó en su corazón. Pareces un poco perdido, pequeño. La voz tenía un matiz de curiosidad. Un ser como tú, un ser tan extraño y contradictorio, emprendiendo el camino hacia lo más alto. ¿Por qué aún muestras signos de emoción ante el paso de estas pequeñas y fugaces vidas? Rosen se detuvo de golpe y se giró bruscamente. Aunque su rostro permanecía borroso, a veces revelando una belleza impresionante, a veces reducido a un montón de huesos, lo único que permanecía inalterado eran esos ojos. Ojos que parecían devorar toda vida y esperanza. Por favor, recuerda la página web de Taiwan Novel Network 5 y 5i55v5x5d5b para obtener las actualizaciones más rápidas de los capítulos. Contemplarlos era como contemplar el fin de toda vida en el universo, frío y tranquilo. La Dama Muerte. Allí estaba, como si hubiera existido en esta tierra de muerte desde tiempos inmemoriales, integrándose perfectamente con la destrucción circundante, pero trascendiéndola. Rosen sintió que debía sentir alguna emoción al conocer a la Dama Muerte. Pero no lo hizo. La voz de Rosen sonó un poco seca. Siempre has estado aquí. Estoy en todas partes, pero en ninguna. La voz de Lady Muerte resonó directamente en la conciencia de Rosen, teñida con una leve sonrisa etérea. Sobre todo, cuando ocurre un festín de muerte a alta magnitud, siempre me alegra detenerme y admirar. Su mirada recorrió las ruinas circundantes. Su gesto parecía menos observar una tragedia que admirar una obra de arte recién terminada. Pensé que esto era un regalo tuyo, pero ahora parece que no. Las palabras de Lady Muerte sonaban algo frustradas, pero su tono era completamente inaudible. Entonces, Rosen, ¿puedes decírmelo? La atención de Lady Muerte se centró de nuevo en Rosen. ¿Por qué iniciaste esta maravillosa obra, solo para terminarla abruptamente? Tu corazón está lleno de furia vengativa, pero ahora está lleno de confusión. Deseas poder para controlar tu destino, pero una vez que lo obtienes, no sabes a dónde dirigirlo. ¿En qué piensas? Su voz parecía teñirse de burla. Lady Muerte dio un paso al frente. No se movió, pero la distancia entre ellos se desvaneció al instante, como si siempre hubiera estado frente a él. Dime, pequeña pero magnífica contradicción, ¿qué es lo que te confunde? ¿Te arrepientes de causar esta muerte? ¿O, de salvar a la otra mitad?
¿O te preguntas, con tanta fuerza, si la palabra venganza es demasiado trivial y sin sentido? El susurro de Lady Muerte, como el bisturí más preciso, le abrió el corazón, revelando las confusiones más profundas que aún no había desentrañado, sangrientas y reveladoras. ¿Era su venganza demasiado radical y desquiciada? Después de la venganza, ¿a dónde iría? ¿Para qué usar el poder? De pie en el reino de la muerte, frente a la muerte misma, Rosen se sumió en una profunda reflexión. Contempló la tierra quemada que había creado con sus propias manos, con voz seca y confusa. No, no lo sé. Rara vez mostraba un atisbo de vulnerabilidad. Pensé que la venganza traería satisfacción y calmaría el dolor y el resentimiento de la vida anterior. ¿Pero por qué? ¿Por qué me siento vacío? Odio a esos tipos indiferentes a la vida y arrogantes, pero ¿cuál es la diferencia esencial entre mi comportamiento actual y el de ellos? Peor aún. Levantó las manos y se miró las palmas, rodeadas de luz dorada. Esas manos acababan de decidir la vida y la muerte de millones de personas. Me vengué doblemente por cómo me trataron. Pero eso no me hizo mejor. Al contrario, me hizo más como ellos. La dama muerte escuchó en silencio, y las pupilas dobles, como un vórtice, giraron lentamente. Rosen continuó, como si se estuviera analizando a sí mismo. He adquirido poder, un poder que supera mi imaginación. Podría haber hecho mucho más con él, pero mi primer pensamiento fue solo destrucción. Es como si, un impulso irresistible me impulsara a destruir, a demostrar mi valía, a aplastar a todos los que una vez me menospreciaron. De repente, miró a Lady Muerte con los ojos llenos de confusión. Esto no está bien, esto no es propio de mí. Al menos, no del todo. Solía estar enojado, resentido, pero nunca trataría millones de vidas con tanta frialdad. Recordó cómo había usado sin vacilar una bomba nuclear para obligar a los altos mandos estadounidenses a actuar, e incluso inicialmente planeó observar la detonación con indiferencia. Un escalofrío le recorrió la espalda. La figura de Lady Muerte pareció vacilar levemente, con un atisbo de sorpresa en sus rasgos borrosos. Interesante análisis. Su voz permaneció etérea, pero con un dejo de guía. ¿Te has dado cuenta de la desconexión entre tus acciones y tu verdadera naturaleza? Ladeó la cabeza ligeramente, con un gesto como si examinara un instrumento delicado. Entonces, Rosen, ¿alguna vez has pensado, de dónde proviene tu poder? El universo está en equilibrio. Para obtener un poder tan grande, hay que pagar un precio o llevar a cabo una misión. Y tú, pareces haberlo obtenido fácilmente sin pagar nada. Las palabras de Lady Death fueron como un faro en la niebla. Aunque la luz era tenue, le indicó a Rosen un camino en el que nunca había pensado profundamente. El poder de los Eternos, Thanos también es descendiente de los Eternos y el Eterno más fuerte de Titán. ¿Será que sus ideas extremadamente paranoicas no tienen nada que ver con su linaje? El poder nunca es inocente, Rosen. La voz de Lady Death volvió a sonar. Los poderes antiguos, en particular, suelen llevar la voluntad y la impronta de sus dueños originales. Crees que estás controlando ese poder, pero quizás, simplemente es el poder el que selecciona el recipiente más adecuado para él, moldeándolo silenciosamente hasta alcanzar la forma deseada. Lo que te confunde, a lo que te resistes, puede que no sea del todo tu verdadera naturaleza, sino más bien la incomodidad que sientes al ser moldeado. Esas palabras fueron como una revelación, como un trueno. Rosen se quedó paralizado, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Siempre se había creído el jugador de ajedrez, el que tenía el control. Pero ahora la dama muerte insinuaba que podría ser solo un peón más importante, guiado secretamente por un ser o voluntad más antiguo y poderoso, hacia un destino desconocido. ¿Es real su venganza, su rabia? ¿O es simplemente una herramienta amplificada y explotada? Entonces, ¿quién soy yo? Murmuró Rosen para sí mismo, mirando a la dama muerte con una confusión sin precedentes. De todos mis pensamientos, todos mis deseos, todos mis odios, todos mis amores, ¿cuáles son yo y cuáles son ellos? La dama muerte emitió un débil sonido, como el viento soplando a través de las grietas, un suspiro, una risita. Debes encontrar la respuesta tú mismo. Examina tu poder, rastrea tu linaje, discierne las motivaciones originales detrás de cada decisión que tomas. Reconoce todo lo que llevas dentro, y luego, toma una decisión que sea verdaderamente tuya. ¿Seguirás impulsado por el poder, entregándote al placer y el vacío de la venganza? ¿O lucharás por trascender el poder y el linaje que llevas dentro, y encontrarás un camino, que pertenezca a Rosen? Espero tu respuesta.
Con esto, la figura de la Dama Muerte comenzó a desvanecerse, como la tinta disolviéndose en el agua, desapareciendo gradualmente en el fondo de la muerte. Recuerda, ya sea locura o bondad, destrucción o creación, debe provenir de tu verdadera voluntad. Tras las últimas palabras, el aliento de la idea desapareció por completo, dejando a Rosen solo, de pie en el centro de las ruinas muertas y silenciosas de la explosión nuclear. Aunque Estados Unidos empleó su poderoso aparato mediático y su capacidad de control de la opinión pública para desviar la atención del nombre Rosen, intentando presentar el incidente de Nueva York como una trágica victoria contra la invasión alienígena y un trágico accidente nuclear, la verdad era tan evidente para las agencias de inteligencia y los altos funcionarios como la carne podrida para un buitre. Se celebraron reuniones secretas una tras otra en las principales salas de conferencias de las principales capitales. El inquietante edificio en el centro de la explosión nuclear, así como la figura borrosa pero escalofriante captada por satélites, dominaron la conversación. Damas y caballeros, debemos afrontar la realidad. Dijo con severidad el líder de una gran potencia europea, señalando la proyección. La bomba nuclear estadounidense no solo no logró destruir su objetivo, sino que demostró que el enemigo poseía un poder increíble, incomprensible. Detrás de un individuo y un edificio capaces de resistir una explosión nuclear, puede haber una fuerza sobrenatural bien organizada. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuál es su actitud hacia el orden internacional actual? No sabemos nada de él. Y ese es el mayor peligro. La bomba nuclear explotó no solo en Nueva York, sino también en los corazones de innumerables personas. Comparada con las turbulentas corrientes subterráneas de la Tierra, la atmósfera dentro del Templo 1 parecía inusual. La sala del trono estaba inusualmente silenciosa. El general Corvus Glaive, Proxima Midnight y los demás lidiaban con las consecuencias de las graves pérdidas de los Chitauri. Sus rostros eran sombríos, pero curiosamente, no se quejaban mucho. Todos sabían que su padre, Lord Thanos, tenía cosas más importantes que hacer ahora mismo. En el Templo 1, en un entorno simulado para niños humanos, la enorme figura púrpura de Thanos estaba sentada torpemente en una silla demasiado pequeña para él. Frente a él había un dispositivo de enseñanza holográfico que mostraba conocimientos astronómicos básicos. La pequeña Luo Shi, con una falda ajustada, se sentó obedientemente a su lado. Quizás por su aversión a las batas de hospital, a petición suya, su uniforme escolar era azul marino, no el tradicional de color claro. Esto la hacía más acorde con el estilo general de la Orden Negra. Parpadeó ante la proyección, haciendo de vez en cuando una o dos preguntas llenas de curiosidad infantil. Tío Thanos, ¿por qué esa estrella es roja? Porque es vieja, está muy caliente y se está quemando. La voz de Thanos era baja y suave, con un atisbo de paciencia del que ni siquiera era consciente. Sus gruesos dedos rebuscaron en el panel de control, obteniendo información más detallada. Ebon Nimau había entrado flotando una vez, intentando informar sobre los detalles de las pérdidas Chitauri y la desaparición de Loki, pero fue silenciado por una mirada de Thanos. El consejero de la Orden Negra, observando la extraña escena de niñera ante él, un músculo se contrajo en su rostro marchito antes de retirarse en silencio. Para Thanos, las pérdidas Chitauri eran insignificantes, y Loki era un peón insignificante. Ya conocía el desenlace cuando Rosen ya lo había estropeado, así que este momento no le sorprendió. En cambio, este inocente y vulnerable cachorro humano, tan confiado en él, le trajo una paz perdida hacía mucho tiempo. Cumplir su destino era el objetivo a largo plazo, pero ahora mismo, acompañar al pequeño a la escuela parecía tener prioridad. Los pasillos del Templo 1 eran fríos y solemnes, sus paredes metálicas reflejaban un brillo tenue, como si estuvieran eternamente inmersas en la penumbra. La figura de Rosen emergió del portal, su sombra se alargó aún más en la pared. Se dirigió directamente a la zona donde estaba su hermana, Luo Shi. Sus pasos resonaron en el pasillo vacío, pero no pudieron contener los pensamientos que se arremolinaban en su mente. Los susurros de la Dama Muerte, la tierra quemada por la explosión nuclear, las oraciones desesperadas de los vivos y los ojos de la muerte que parecían atravesar el alma. Hermano. Una voz seca, aunque ligeramente preocupada, interrumpió sus reflexiones. Rosen levantó la vista y vio a Luo Shi de pie en la entrada de la vivienda, todavía con la túnica de estudio que Thanos le había preparado. Su rostro no reflejaba miedo, solo alegría por el regreso de su hermano. Bueno, ya he vuelto, dijo Rosen, avanzando a grandes zancadas, alborotándole el pelo, con la voz suavizada inconscientemente. ¿Terminaron las clases? ¿Dónde está el tío Thanos?
Notó que Thanos no estaba cerca. El tío Thanos dijo que tenía muchos informes problemáticos que resolver, así que me dijo que leyera un rato, respondió Ludoshi obedientemente, y luego observó atentamente el rostro de Rosen. Hermano, te ves un poco cansado. ¿Van las cosas mal? Muy bien, sonrió Rosen, intentando disipar la tristeza de su frente. Incluso mejor de lo esperado. Era tan suave que se sintió completamente vacío. Pero no lo dijo en voz alta. Oh. Ludoshi asintió, sin más preguntas. Siempre sensata, capaz de percibir con agudeza las emociones de su hermano y elegir la forma que lo hiciera sentir más cómodo. Tomó la mano de Rosen. Entonces, hermano, quédate conmigo un rato. El mapa de la historia interestelar que encontró el tío Thanos es un poco difícil de entender. De acuerdo. Rosen dejó que su hermana lo llevara hacia el cómodo sillón de la sala de estar. Necesitaba un momento para dejar de cuestionar la destrucción y la muerte de Nueva York y volver a su simple papel de hermano. Los hermanos se sentaron. Ludoshi desplegó un enorme atlas electrónico, que brillaba con un mapa estelar holográfico. Señalando una nebulosa cambiante, hizo preguntas sobre una civilización desaparecida. Rosen, naturalmente, desconocía esta información, pero Kamar-Taj, o mejor dicho, la Iglesia Universal la había registrado. Solo necesitaba pensar para acceder al conocimiento necesario de su colección. Respondió distraídamente, con la mirada fija en el rostro alegre de su hermana. Tras un largo momento, Ludoshi cerró el atlas. Se giró y miró directamente a Rosen. Sus ojos claros parecían atravesarle el corazón. Hermano, susurró suavemente, rompiendo el silencio. ¿Qué querías preguntarme hace un momento? Rosen se sobresaltó y guardó silencio un instante, al contemplar la mirada pura de su hermana, de repente sintió que sus preocupaciones eran innecesarias. Aunque la pregunta de la Dama de la Muerte persistía en su mente, ahora estaba completamente seguro de que su amor por ella era, al menos, completamente suyo. Respiró hondo y finalmente preguntó con voz muy suave, con un dejo de inquietud apenas perceptible. Xiaoxi, sí, digo, si mi hermano hace algo en el futuro, que la mayoría no entienda, o que incluso se considere incorrecto o malvado, ¿lo odiarás? ¿Pensarás que mi hermano se ha vuelto una mala persona? Ludoshi apenas lo pensó. Extendió su pequeña mano y sujetó con suavidad la de Ludosen, que estaba ligeramente apretada por el nerviosismo. Su mirada era firme e inquebrantable. Hermano es hermano. Su voz no era fuerte, pero tenía un poder diferente. No importa lo que haga mi hermano o en qué se convierta, eres el hermano que me sacó de la oscuridad y el único pariente de Ludoshi. Nunca odiaré a mi hermano. Hizo una pausa, pareció ordenar sus palabras y continuó. Además, creo en mi hermano. Mi hermano debe tener sus razones para hacer cualquier cosa. Aunque nadie lo entienda, Ludoshi estará de su lado. Las palabras de la chica fueron simples y directas, sin lógica compleja, pero como una luz cálida, disiparon al instante el frío y la confusión en el corazón de Rosen. El camino de la venganza podía estar vacío, la fuente de su poder cuestionable, pero la determinación de proteger la sonrisa de la chica que tenía ante sí era genuina, una voluntad que pertenecía por completo a Rosen. Apretó con fuerza la pequeña mano de su hermana, y el vacío yermo de su corazón pareció finalmente encontrar un ancla sólida. Gracias, Xiaoxi, susurró con la voz un poco ronca. Ludoshi negó con la cabeza y sonrió dulcemente. De nada. Me alegra que estés bien. Justo entonces, el comunicador de la habitación sonó, transmitiendo la profunda voz de Thanos. De fondo, se oía el estruendo de las discusiones y el zumbido del equipo. Rosen, has vuelto. Ven a la sala de mando. Hay algo que necesito decirte. Los ojos de Rosen parpadearon y palmeó la mano de su hermana. Estaré allí un momento, quédate aquí. De acuerdo, asintió Ludoshi. Hermano, ve a trabajar. Tengo edad suficiente para leer solo. Rosen se puso de pie, el calor de su rostro se desvaneció rápidamente. Se giró y caminó hacia el corazón del Templo 1. La sala del trono. El ambiente en la sala del trono era solemne. Varios comandantes Chitauri de alto rango y administradores de la Orden Negra informaban a Thanos de las pérdidas en batalla. El general Corvus Glaive y Próxima Centauri estaban cerca, con expresiones sombrías. Al ver entrar a Rosen, Thanos levantó la mano para indicarles a los reporteros que se detuvieran, con la mirada fija en Rosen. Llegaron. Justo a tiempo para escuchar sobre el retorno de la inversión. El comandante Chitauri continuó con nerviosismo. En resumen, en esta operación, nuestra guardia de vanguardia perdió aproximadamente el 70% de sus fuerzas, 12 leviatanes y naves de asalto.
Surgió una larga y fría lista de cifras, sin duda una derrota aplastante. El general Corvus Glaive, próxima medianoche, Ebon Nimau y varios comandantes Chitauri de alto rango estaban presentes. Sus expresiones eran sombrías, especialmente las de los comandantes Chitauri, cuyos rostros estaban prácticamente marcados por la insatisfacción y la duda. El informe de la enorme pérdida se cernía sobre ellos como una nube invisible. En su opinión, esta derrota se debía sin duda a la incompetencia de Loki y a la inesperadamente fuerte resistencia de los terrícolas, pero el factor más crucial residía en Rosen. Si el padre de Thanos hubiera confiado plenamente en Rosen, dejándolo liderar la operación desde el principio, ¿habría sido diferente el resultado? Si Rosen hubiera podido lanzar su ataque a gran escala antes en el campo de batalla de Nueva York, en lugar de rescatar a la mitad de sus hombres en el último momento, ¿no habría sido el ejército Chitauri casi aniquilado? Claramente poseía el poder de cambiar el resultado, pero parecía haber observado desde la barrera, interviniendo solo a regañadientes en el último momento. ¿Cómo no albergar resentimiento? Thanos se sentaba majestuosamente en su trono, con su enorme figura irradiando autoridad. Su mirada recorrió a los silenciosos subordinados que estaban abajo, deteniéndose finalmente en la expresión serena de Rosen. De repente, Thanos golpeó el reposabrazos del trono con un golpe sordo y resonante que sobresaltó a todos. Rosen. Tronó su voz, sin disimular su ira. Me has decepcionado mucho. Los generales se estremecieron. Parecía que su padre finalmente iba a pedirles cuentas. Instintivamente se enderezaron, sin atreverse a hablar, mirando furtivamente a Rosen. Rosen levantó los párpados, observando el rostro morado de Thanos, esforzándose por mantener la compostura pero ocultando un sutil atisbo de diversión. Lo comprendió al instante. Dios mío. Después de pasar tanto tiempo con su hermana, ¿había desarrollado el deseo de jugar? ¿Se estaba usando a sí mismo como blanco, como advertencia para sus hombres? ¿Y, un poco de diversión? Aunque Rosen no estaba de humor para seguirles el juego, considerando que solo había estado acompañando a su hermana a clase, decidió ser él quien interpretara el papel. Se rascó las orejas perezosamente y respondió con sequedad. ¿Decepcionado? ¿Decepcionado por qué? ¿Me informaste de tu plan? ¿Me pediste mi opinión? Probablemente no. Fui a la tierra de vacaciones y vi los fuegos artificiales, y también te ayudé a probar la resistencia de la tierra y los límites de ciertas personas. Fuera de las misiones, mi intervención es un favor, y mi inacción es mi deber. ¿Qué problema hay con eso? Estas palabras enfurecieron a los generales, pero no se atrevieron a objetar. ¡Qué indignante! Así que su legión ha destruido mucho, pero a los ojos de esta persona, solo son tableros de fondo y datos de prueba mientras están de vacaciones. Eso es una tontería. La ira de Thanos se intensificó. Aunque no se discutiera el plan contigo, estuviste presente y viste cómo nuestro ejército sufría un revés. ¿Cómo pudiste quedarte de brazos cruzados? Si hubieras usado todo tu poder antes, ¿cómo pudo la batalla llegar a este punto? ¿Por qué el ejército Chitauri tendría que pagar un precio tan alto? Ah, ¿sí? Rosen arqueó las cejas y empezó a ponerse histérico. Según tú, ¿sigue siendo mi culpa? Thanos, has olvidado que dejé muy claro al unirme que mi estatus es solo inferior al tuyo, y que no estoy aquí para ser niñera ni matón de tus hombres. Son incompetentes y arruinaron la misión, pero culpan a los transeúntes por no ayudar. ¿Cuándo se volvieron así las reglas de la Orden Oscura? Oh. Recorrió con la mirada a los Chitauri con una mirada significativa. Algunos que carecen de habilidades propias solo se quejan de que otros no están dispuestos a cubrirlos. Estas palabras fueron extremadamente duras, y los rostros de todos se ensombrecieron. ¿Cómo te atreves? Thanos volvió a golpear el reposabrazos, furioso. Así que, según tú, el plan fracasó, ese imbécil de Loki no está por ningún lado, e incluso la gema de la mente se perdió en la Tierra. Una pérdida tan colosal, y ¿la vas a dejar pasar así como así? Miró a Rosen, como exigiendo una explicación. Rosen observaba la devoción de Thanos con una mezcla de ira y diversión. Puso los ojos en blanco, molesto, como si no pudiera soportar las exigencias irrazonables del otro. Con un movimiento de muñeca, la gema de la mente, incrustada con una brillante gema de la mente azul cielo, apareció de repente en su mano. Entonces, la arrojó con indiferencia hacia Thanos en el trono, como si estuviera lanzando un pedazo de basura sin valor. Oye. Deja de armar tanto alboroto. Solo es un palo roto. Aquí tienes. En serio, ¿cuál es el problema? Swish.
Toda la sala del trono se sumió en un silencio momentáneo. Las miradas de todos estaban fijas en el bastón mental, que trazó una parábola en el aire y aterrizó justo en las manos de Thanos. Corvus Glaive. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, 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 próxima Midnight. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Ebony Maw. Grados u grados. General Chitauri. Y pareció que sus cerebros se apagaban. El bastón mental, ¿no debería haberse perdido en la Tierra junto con el Tesseracto? ¿Cómo pudieron arrebatárselo tan fácilmente a Rosen? ¿Y devolverlo con tanto desdén? ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios estaba pasando? Todos estaban atónitos, con sus Q sobrecargadas, completamente incapaces de comprender lo que sucedía ante sus ojos. Ja. En lo alto del trono, el otrora furioso Thanos, mirando el cetro mental ahora recuperado en su mano, y luego al desconcertado grupo de sus subordinados abajo, de repente estalló en una sonora y cordial carcajada. Su risa estaba llena de picardía y la alegría de una broma exitosa, un marcado contraste con su habitual personalidad fría y majestuosa. Rió un largo momento antes de detenerse lentamente. Mirando a la multitud aún petrificada, negó con la cabeza, su tono volviendo a su calma habitual, aunque aún insinuando una sutil sonrisa. ¿Hay alguien que todavía cuestione las acciones de Rosen o piense que no se esforzó lo suficiente? Todos. Miraron del risueño Thanos a Rosen, quien tenía una expresión en su rostro que decía: no los soporto, chicos. Entonces, al recordar el inexplicable reproche de hace un momento, una sensación de absurdo los invadió. Intercambiaron miradas, confirmando que todos habían sido engañados por las dos poderosas figuras. Entonces, ¿todo lo que acababa de suceder era solo una farsa para ellos? ¿Acaso padre y Lord Rosen ya tenían este acuerdo tácito? El cetro mental no se había perdido en absoluto. El general Corvus Glaive aflojó el arma en silencio. Próxima Midnight apartó la mirada con torpeza. Ebony Maw tosió secamente para disimular su pérdida. Los generales Chitauri desearon poder meterse en un agujero. La atmósfera en la sala del trono se volvió repentinamente extraña y griega. Incómoda. Las alegres risas en la sala del trono se fueron apagando poco a poco, pero la atmósfera relajada permaneció. Los generales miraron a Thanos, quien aún tenía una leve sonrisa en el rostro mientras estaba sentado en el trono, y a Rosen, quien lo miraba con una expresión de no puedo hacer nada con ustedes. Con sentimientos encontrados. Parecía que, sin que ellos lo supieran, este misterioso terrícola había forjado una conexión con su padre líder difícil de comprender, pero realmente profunda. Esta conexión parecía haber sacado a relucir un lado inusual, casi humano en el habitualmente hosco y frío Thanos. Thanos, sin embargo, aún conservaba la sonrisa. Sus gruesos dedos tamborileaban suavemente sobre los reposabrazos del trono mientras miraba a Rosen, con un tono teñido de una extraña emoción y griega. Broma. Pensé que seguirías la corriente un poco más, como si estuvieras jugando con esos supuestos héroes de la Tierra, para ver qué otras reacciones divertidas revelaban. ¿Por qué me has expuesto tan abiertamente esta vez? Se refería, por supuesto, a la anterior escena de tomando las decisiones. Rosen resopló molesto, encontró asiento y se relajó. ¿Qué quieres decir con jugar? Thanos, tienes que entenderlo. Los protagonistas de ese drama neoyorquino nunca fui yo, y mucho menos nosotros. Su mirada recorrió a los generales, todavía algo inquietos, que estaban abajo. Desde el principio hasta el final, el derecho a elegir ha estado presente en la Tierra, especialmente entre quienes toman las decisiones y se proclaman el faro del mundo. El tono de Rosen era un tanto frío. Fueron ellos mismos, impulsados por el miedo, los prejuicios y la arrogancia, quienes presionaron el botón nuclear con sus propias manos y eligieron el camino más extremo y estúpido. Solo soy un espectador silencioso. En ese momento, Ebony Maw dio un paso al frente, hizo una reverencia elegante y tomó las riendas de la conversación. Analizó los hechos con voz ronca. Gran padre, Lord Rosen. Respecto al campo de batalla de Nueva York, he realizado un análisis exhaustivo de los datos esporádicos finalmente enviados por la armadura de los soldados Z en el templo N1. Invocó un conjunto de complejas proyecciones de flujo de datos. Tras analizar el espectro y la composición energética de esas luces doradas que cubren a los soldados Chitauri, se puede determinar que no son hechizos de fortalecimiento ni mejoras. En otras palabras, son pura simulación de energía.
Aparte de hacer que los soldados parezcan más deslumbrantes y aterradores, no proporcionan bonificaciones sustanciales de defensa ni ataque. Ebony Maw hizo una pausa y añadió. Si insistes en decir qué efecto tiene, quizás, en las primeras etapas de la batalla, puede suprimir la moral del enemigo con su naturaleza desconocida y sus efectos visuales. En otras palabras, una bonificación de impulso. Rosen asintió, confirmó el análisis de Ebony Maw y se encogió de hombros con impotencia. Así es. Es solo un pequeño truco para asustar a la gente. La simulación de energía parece intimidante, pero se romperá con un empujón. Miró con sarcasmo a los generales Chitauri que acababan de percatarse. En cuanto a la tierra, desde políticos de alto rango hasta soldados de primera línea, e incluso los Vengadores, simplemente estaban asustados por esta escena y sus propios miedos. La psicología de los seres vivos es muy interesante. Rosen parecía estar mencionando un fenómeno experimental. Cuando se enfrentan a algo completamente desconocido e incomprensible, su primera reacción suele ser de miedo extremo y una actitud defensiva excesiva. Una vez que superan el shock psicológico inicial y se calman para observar y analizar con atención, descubren rápidamente que la luz dorada no es más que un destello. Pero, claramente, estaban completamente abrumados por la presión de este enemigo desconocido y formidable y ni siquiera se detuvieron a descubrir esta simple verdad. No es culpa de los Vengadores por su error de juicio. Dadas las extremas y caóticas condiciones del campo de batalla, solo 3 individuos pudieron detectar y descubrir la artimaña. Capitán América Steve Rogers. Su corazón estaba destrozado, su fe se derrumbaba y sus dudas arreciaban, impidiéndole analizar con calma los detalles del campo de batalla. Thor. El estilo de combate de príncipe asgardiano era agresivo, basándose en gran medida en su poder divino y su martillo. Su percepción de la energía, inherentemente rudimentaria, lo hacía quizás ajeno a las desventajas del enemigo y simplemente se concentraba en destruirlo. Tony Stark. Si bien era un genio con habilidades analíticas científicas de vanguardia, carecía de una base de datos completa de conocimientos mágicos. Ante este efecto óptico que desafiaba por completo el sentido común y era pura simulación energética, incluso si detectara una anomalía energética, sin un caso de referencia, sería difícil determinar con precisión su verdadero efecto en tan poco tiempo. Después de todo, ¿quién podría haber imaginado que una luz dorada tan poderosa pudiera ser en realidad solo piel? Por lo tanto, el simple truco de Rosen para asustar, en ese entorno específico, superó con creces las expectativas. Thanos volvió a reír entre dientes y negó con la cabeza. Tácticas interesantes. Sin emplear un solo soldado, basándote únicamente en la disuasión psicológica y el camuflaje energético, has limitado significativamente al oponente e incluso has influido en su toma de decisiones de alto nivel. Rosen, siempre logras traer algunas sorpresas inesperadas. La explicación táctica de Rosen para asustar provocó una sonrisa involuntaria en los rostros de los generales obsidianos en la sala del trono. De hecho, a juzgar por los resultados y los medios, este tipo de guerra psicológica cuidadosamente planificada a veces puede lograr resultados más significativos que la fuerza militar. Sin embargo, las expresiones de los generales Chitauri se volvieron cada vez más frustradas y sombrías. Entendían los principios, y sus tácticas eran brillantes, pero las bajas fueron cuantiosas. Prácticamente habían perdido a todo su cuerpo de vanguardia. Esos eran los recursos en los que confiaban para sobrevivir y mantener su estatus. Si fueran aliados que se hubieran unido a la Orden Oscura de forma normal, tendrían motivos de sobra para protestar e incluso exigir una compensación. Pero, por desgracia, no lo eran. Los Chitauri eran poderosos, pero también era cierto que no tenían voz ni voto dentro de la Orden Oscura. Solo podían obedecer y ejecutar. Tras presenciar el poderío inigualable de Thanos y la Orden Oscura, los Chitauri se rindieron voluntariamente, convirtiéndose en una raza subordinada dispuesta a servirles como peones, impulsados por la necesidad de supervivencia y la dependencia de los poderosos. En el vasto universo, si la Orden Oscura, cumpliendo su destino, eran los villanos temidos, entonces los Chitauri eran los lacayos que se les acercaban activamente y se convertían en sus cómplices, lacayos. En ese momento, a pesar de que sus corazones sangraban, solo pudieron forzar una sonrisa incómoda, más fea que las lágrimas, para expresar su comprensión y admiración. Thanos, sentado en su trono, observó todo esto con naturalidad. Aunque frío y despiadado en sus acciones, siempre abogó por la racionalidad y la franqueza absolutas.
No le importaban los sentimientos de los Chitauri, pero también desdeñaba mantenerlos en la ignorancia o cumplir órdenes por resentimiento. Así que su voz grave resonó de nuevo, rompiendo la delicada incomodidad. Roseun y yo sí realizamos simulaciones basadas en ciertos escenarios previstos sobre las posibles bajas de la operación de Nueva York. Ante sus palabras, todos los comandantes Chitauri aguzaron el oído, incluso Corvus Glaive y los demás miraron de reojo. Pero al final fue solo una simulación, no una realidad definitiva. La mirada de Thanos recorrió a los Chitauri. Su legión participó en esta operación y sufrió pérdidas. Es un hecho. Su sacrificio no fue en vano. Su voz era firme y contundente. En ese momento, el significado era claro. Sabía que habría pérdidas, acepté, y creí que valió la pena. Cualquier otra objeción sería cuestionar la decisión de Thanos. Los comandantes Chitauri se estremecieron, ¿cómo se atrevían a expresar la más mínima insatisfacción? Inmediatamente se arrodillaron, clamando lealtad. Es un honor servir al gran Thanos y al destino. El sacrificio es inevitable. Por una causa mayor. Los Chitauri siempre seguirán tus pasos. Thanos asintió levemente, aceptando sus palabras. Justo entonces, Rosen pareció percibir que el ambiente seguía siendo demasiado serio, o quizás simplemente no quería explicar este asunto trivial más tarde. Con un movimiento de muñeca, el cubo cósmico, emitiendo un tenue resplandor azul e imbuido de la energía del espacio infinito, reapareció en su mano. Entonces, para asombro de todos, arrojó el cubo cósmico con indiferencia hacia los comandantes Chitauri como si fuera un juguete trivial. Tomen. El comandante Chitauri atrapó frenéticamente el tesoro cósmico, sintiendo su inmenso poder, completamente aturdido. La voz de Rosen resonó lánguidamente. Durante este tiempo, pueden usar su poder para construir un puente espacial estable de larga distancia, lo que les permitirá saquear y recolectar recursos de regiones estelares más distantes y ricas en recursos. Esto compensará sus pérdidas e incluso les proporcionará un excedente. Esto servirá como compensación por su participación en esta prueba. Para una civilización depredadora como los Chitauri, sus fuerzas militares de bajo nivel son esencialmente moneda de cambio prescindible. Y una pérdida devastadora podía intercambiarse por acceso directo a un artefacto como el Tesseracto, resultando en inmensas ganancias que superaban con creces las pérdidas, entonces este trato era una ganga. Al instante, toda la frustración y el resentimiento se desvanecieron, reemplazados por un inmenso éxtasis y codicia. Varios comandantes Chitauri abrazaron el Tesseracto con fuerza, como si abrazaran a un padre perdido hace mucho tiempo, y se inclinaron ante Rosen y Thanos, con promesas de gratitud y lealtad 100 veces más sinceras que antes. Gracias, Lord Rosen, por su regalo. Gracias, Lord Thanos. Los Chitauri serán leales por siempre. Incluso a costa de sus vidas. Thanos observaba la escena con un destello de comprensión en los ojos. Rosen, ese tipo, había transformado fácilmente el resentimiento de los Chitauri en una mayor admiración y dependencia, usando su fuerza como herramienta. Sus métodos eran simples, pero efectivos. Agitó la mano, recuperando su tono de voz autoritario. Baja. Recupérate, úsalo bien y recupera tus fuerzas cuanto antes. Sí. Tu voluntad. Los generales Chitauri, extasiados, custodiaron cuidadosamente el Tesseracto y se retiraron respetuosamente de la sala del trono. El silencio volvió a la sala. Thanos miró a Rosen con una mirada inquisitiva. Eres muy generoso. Le prestó un artefacto tan divino como el Tesseracto. Rosen se encogió de hombros. Es solo una decoración por ahora, así que mejor le doy un buen uso. Además. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Un perro bien alimentado tendrá más fuerza para proteger la casa, ¿verdad? Miró a lo lejos, como si ya vislumbrara un futuro donde los Chitauri usarían la gema del espacio para conquistar y apoderarse de más recursos para la Orden Negra. El poder, sin importar la forma que adopte, es en última instancia una herramienta para lograr un objetivo. Él y Thanos parecían tener un entendimiento tácito al respecto. Ebon-Maw rondaba cerca, con su rostro demacrado e inexpresivo, pero su ser interior distaba mucho de estar tranquilo. Observó atentamente a los dos hombres en el trono Thanos y Rosen que cantaban la misma melodía. Estaba seguro de que, tras el regreso de Rosen al Templo 1, fue directamente a ver a su hermana y luego vino aquí. Era imposible que tuviera comunicación privada con Thanos durante ese tiempo.
Esto significaba que la brillante obra de hace un momento, donde uno hacía de policía bueno y el otro de policía malo, ambos pacificando y sobornando a los Chitauri con el cubo cósmico, era una actuación completamente improvisada. Tal nivel de compenetración, Ebony Maw solo pudo chasquear los labios para sus adentros. No se trataba simplemente de una alianza de intereses. Era más bien, una comprensión y colaboración casi instintivas basadas en mentalidades y perspectivas estratégicas similares. La relación entre su padre y Rosen había superado claramente sus expectativas iniciales. Tras la partida de los Chitauri y otros forasteros, dejando solo a Thanos, Rosen y el núcleo de la Orden Negra, Corvus Glaive, Próxima, Ebony Maw y Black Dwarf, en el trono, Thanos se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo serio en su único ojo. Aquí están los individuos principales que comprenden el destino y luchan por él. Rosen, ¿qué debemos hacer ahora? Todos miraban a Rosen, esperando que ideara otro plan brillante como el que había usado para derrocar a Kamar-Taj. Al oír esto, el rostro de Rosen se iluminó con una extraña sonrisa. Dio una palmada, con un tono tan despreocupado como si estuviera visitando a un vecino. Siguiente paso. Cobro de deudas, por supuesto. ¿Cobro de deudas? El general Corvus frunció el ceño. Próxima también estaba desconcertada. Un brillo brilló en los ojos de Ebony Maw, como si hubiera pensado en algo. Enano Negro fue el más directo, hablando en voz baja, mientras su enorme hacha de batalla se estrellaba inconscientemente contra el suelo. Rosen, ¿quién te debe dinero? Dímelo y te lo corto. Te garantizo que lo haré pedazos. Parecía serio, convencido de que ayudar a un amigo a cobrar una deuda era algo natural. La honesta reacción de Enano Negro volvió a divertir a todos. Incluso Thanos no pudo evitar sonreír levemente. Rosen, también divertido por la franqueza del hombretón, negó con la cabeza y sonrió misteriosamente. No me deben dinero, nos deben dinero a nosotros. ¿Nosotros? Repitió Próxima con duda. Thanos no pudo evitar insistir. Deja de mantenernos en suspenso y ve directo al grano. La sonrisa de Rosen se desvaneció, pero un destello de astucia aún brillaba en sus ojos. Miró a su alrededor y dijo lentamente: ¿Están todos confundidos? ¿Han olvidado el motivo de nuestras derrotas esta vez? Hizo una pausa y alzó la voz. Fue el príncipe de Asgard, Loki Odinson. Fue él. Bajo el estandarte de nuestra Orden Oscura, movilizó a nuestro ejército Chitauri, afiliado a la Orden Oscura, para atacar Midgard, la Tierra. ¿Y ahora, cuál es el resultado? Preguntó Rosen extendiendo las manos. El ejército Chitauri sufrió grandes pérdidas. Es un hecho, ¿verdad? Pase lo que pase, los Chitauri ahora son una fuerza bajo el nombre de nuestra Orden Oscura, ¿verdad? Su mirada se agudizó y su tono se tornó interrogativo, con un aire de rectitud. En otras palabras, él, el príncipe de Asgard, vino a nuestra casa, se llevó nuestras cosas, el ejército Chitauri, para merodear sin autorización, y al final, destruyó la mayoría de nuestras cosas. ¿No debería Asgard ser responsable de esto? ¿No debería Asgard darnos una explicación? ¿No debería Asgard compensarnos por nuestras pérdidas? Si no vamos tras Asgard, ¿a quién más podemos ir? Las palabras de Rosen eran contundentes, lógicas y llenas de un aire. Ha sufrido una gran pérdida, así que tengo razón. Sin embargo, después de terminar de hablar, el acuerdo y la concordia esperados desaparecieron. Un silencio inquietante se apoderó de los tronos. Corvus Glaive y Próxima Centauri intercambiaron miradas inquisitivas. Ebony Maw se acarició la barbilla, aparentemente reflexionando rápidamente sobre la viabilidad de este plan. Incluso el enano negro parpadeó, presentiendo que algo andaba mal, pero incapaz de identificarlo. Thanos guardó silencio, tamborileando inconscientemente con sus enormes dedos sobre los reposabrazos del trono. Sus ojos parpadearon, evidentemente sopesando este plan extremadamente audaz e ingenioso. ¿Exigirle una deuda a Asgard? ¿Ir a Odín, el padre de todo, para compensarlo? Esta idea era demasiado extraña. Verán, Asgard es el gobernante reconocido de los 9 reinos, inmensamente poderoso, y Odín es una figura formidable, casi un padrino. Si bien la Orden Oscura no tiene miedo, bueno, siguen teniendo miedo, siempre han mantenido las distancias, evitando el conflicto directo hasta cierto punto. Y ahora, Rosen propone cobrar una deuda. Eso es como aplastar una mosca en la cabeza de un león y luego culpar a la melena de la herida en la mano. El silencio se prolongó un largo instante. Finalmente, Ebony Maw tosió secamente y habló con cautela, rompiendo el silencio.
Lord Rosen, su razonamiento, está realmente fuera del alcance de la gente común. Pero, pedirle una compensación a Asgard, ¿no es demasiado directo? Me temo que Odín no aceptará fácilmente algo así. Ni siquiera encontraba las palabras adecuadas para describir la propuesta. Absurdo era un poco grosero, pero sí un poco fantasioso. Todos miraron a Rosen, esperando su explicación. Todos coincidieron en que el plan sonaba satisfactorio, pero parecía increíblemente difícil de ejecutar, y las consecuencias, impredecibles. La sonrisa de Rosen se ensanchó al observar las expresiones de duda en los rostros de todos. Era exactamente el efecto que esperaba. La impactante propuesta de Rosen de exigir una deuda a Asgard fue como una roca arrojada a un lago en calma, provocando una ola silenciosa y turbulenta entre los tronos. El silencio se prolongó. El general Corvus Glaive y Próxima Midnight intercambiaron miradas, cada uno viendo incredulidad y absurdo en los ojos del otro. Su orden oscura era indudablemente poderosa, un señor cósmico temido por incontables galaxias. Pero Asgard era diferente. Era un reino divino que había gobernado los 9 reinos durante milenios. Era una civilización antigua bendecida por el sistema del árbol del mundo y poseía un legado insondable. Odín, el padre de todo, se había ganado su reputación con esfuerzo. Incluso ahora, en su vejez, su prestigio se mantenía, y la fuerza general de Asgard y su capacidad de combate de alto nivel seguían siendo una amenaza formidable. Por esta razón, la Orden Oscura mantenía un perfil bajo dentro de los 9 reinos, esforzándose por evitar un conflicto directo con Asgard. Ahora, Rosen proponía reclamar una compensación proactivamente, un golpe directo a Odín y un desafío a la dignidad de todo Asgard. Los riesgos involucrados y la posible reacción en cadena obligaron incluso a los curtidos generales de Obsidiana a considerar el asunto con cautela. El rostro marchito de Von Dimau se llenó de solemnidad. Consideró cuidadosamente sus palabras, intentando expresar su objeción con tacto. Lord Rosen, su idea, es audaz. Pero Asgard no es una civilización común, y Odín ciertamente no es un pusilánime. Usar esto como excusa para lanzar un ataque directo es demasiado radical. ¿Desencadenará un conflicto a gran escala para el que actualmente no estamos preparados? Incluso el ingenuo enano negro pareció percibir la solemnidad del ambiente, sosteniendo su hacha en silencio. Sin embargo, Thanos, sentado en el trono, tras su sorpresa y reflexión iniciales, sus ojos profundos volvieron a fijarse en Rosen. No había duda en sus ojos, solo curiosidad y confianza. Incluso el propio Thanos podría no haberse dado cuenta de que, en tan poco tiempo, su confianza en Rosen había crecido a un nivel que asombró a los generales de Obsidiana. Creía que el plan de Rosen no era casual. Exigir una compensación directa es, sin duda, demasiado duro, y no es nuestro estilo. La voz grave de Thanos rompió el silencio. Inicialmente reconoció algunas de las preocupaciones de Von Dimau, pero luego cambió de tema, cruzando miradas con Rosen. Bueno, Rosen, ya que has propuesto esto, debes tener un plan integral. ¿Cómo deberíamos proceder? Esto era confianza incondicional. Por muy descabellado que pareciera el plan, dímelo tú primero. A Rosen no le sorprendió la reacción de la multitud. Sonrió y comenzó a explicar con calma. Por supuesto, no podemos simplemente marchar con nuestro ejército hasta las puertas del Palacio Dorado y gritar: Odín, devuelve el dinero. Sería una tontería. Empezó con un tono de broma, para aligerar el ambiente, antes de ponerse serio. Aunque fueron los idiotas de la Tierra quienes presionaron el botón nuclear en el incidente de Nueva York, fue Loki Odinson quien lo instigó bajo nuestro nombre. Este es el punto clave, enfatizó Rosen. Si solo fuera el comportamiento personal de Loki, dado el carácter protector del viejo Odín y su actitud de no hacer pública la desgracia familiar, lo más probable es que optara por encubrirlo y engañarnos. Como mucho, nos daría una compensación insignificante en privado, o incluso se daría la vuelta y cuestionaría por qué le prestamos tropas a su hijo. Como la Tierra es la víctima más directa, no tienen tema de hablar. Pero, Rosen hizo una pausa. Una luz intensa brilló en sus ojos. Pero su otro hijo, el legítimo heredero de Asgard, Thor, el dios del trueno, estuvo involucrado de principio a fin, presenciando de primera mano las acciones de Loki y sus desastrosas consecuencias. Dado el carácter directo, quizás incluso imprudente, de Thor, jamás dejaría a Loki libre tan fácilmente. Aunque Odín y Frigga, la reina de los dioses, quisieran tomar partido por amor paternal, no podrían hacerlo.